Buongiorno pueblo, buongiorno y bienvenidos a otro directo del viernes, nuestro directo tradicional de los viernes. Y hoy llegó el prof a tiempo, prof. Esta sorpresa no me la esperaba. ¿Cómo estás? Soy una caja de sorpresa, Capi. Eso sí, una caja de chocolate. Uno nunca sabe lo que es. Todo que normalmente es dulce, normalmente. Pasamos ahorita al chat a saludar. Hoy llega y gana Sebastián Griñetti desde Argentina. Buenas pueblo, Roberto González. Ganar o morir. No podemos perder este partido. Forza Juve, saludos de Guatemala. Un abrazo para ti todo Guatemala. Luciana Brayato, siempre presente. Hola pueblo. Buenas tardes. El Juve Solano. ¿Qué tal pueblo? Tudor contra Allegri. ¿Qué podría pasar? Ojalá la ley del ex esta vez nos ayude. Calulu, Forza Ese, Juve. el venezolano cambió la fotico, ¿no? ¿Qué fotico tenía antes, prof? No recuerdo. Coño, el gran sombrero vaquero, ¿no? El venezolano. Yo no recuerdo este. Oye, me agarraste. Bueno, tú Mal, tienes mal, mejor memoria que yo, disculpa. Bueno, que no. mal tú y mal el venezolano que desmejora ese fotón que tenía por el escudo, nada más. O sea, pero el Bueno, escudo de la Juventus no puede ser inferior. ¿Cómo? inferior a la foto de el Juvensolano con gran sombrero vaquero pone una forma, el escudo de la Juventus, bueno, o sea, es normal, pues, digamos, todo el mundo puede poner el escudo de la Juventus, No pero sé, que la nos otra, responda el venezolano, porque yo no recuerdo. A ver si se cambia la foto. Rafael Sucre, imposible llegar primero. Un abrazo se les quiere a todos. Dejen el like y compartan o comprarán. Y comprarán, no sé qué quiso decir. Batalla de pelados. Espero el nuestro sea ilustre y no sea terco. Oliver Di Pillo, otro de nuestros grandes miembros aquí, partido importante para Tudor, pues si Allegri da una lección táctica, caerá más presión y críticas de la que ya tiene. Si hay un partido en que debe demostrar que domina su trabajo y al grupo es este. Mister Hugo, también otro de nuestros grandes miembros. Saludos, pueblo. Lo único más ley del ex a que Renatín Tito Veiga nos clavó el empate sería que Allegri nos gane con el 1-0. Y hoy les tengo una sorpresa, prof. Tú ni siquiera sabías de esta sorpresa, porque hoy nos acompaña desde la Costa del Sol. Bienvenido, ¿cómo estás? El Hola, GeoSC ¿qué tal? oficial. ¿Me escuchas? Te escucho perfectamente. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Todo bien vosotros? Muy bien, muy bien. Bienvenido. ¿Tu nombre? Me Porque alegro de veros. ¿Qué tal? nunca nos intercambiamos los nombres. ¿Cómo te llamas? Filippo. Filippo desde la Costa del Sol en España, y tú eres parte del GeoFC ahí oficial de la Costa del Sol, ¿no? Sí, sí, sí. Qué espectáculo. ¿Viste, prof? Yo también te tengo tu cajita de sorpresa, el día de hoy. bueno, saludar a Filipo, que no lo conocía, un gusto. Un placer, un placer. Bienvenido, Filipo. Mira, estamos haciendo los saludos al chat un poquito, yo sigo resaltando, pero como, no sé si nos has visto antes, pero tradición aquí en Pueblo Juve es que nos cuenten cómo empieza su pasión por la Juventus y quién es su jugador o jugadora favorito. Así que a ti el micrófono, Filipo, cuéntanos cómo empieza tu pasión por la Juventus, y también aprovecho para preguntarte que nos, ¿viste, prof? El venezolano, no, siempre he tenido esta, prof. Ajá. Ajá. Perdón, Filipo, regreso contigo. Cuéntanos cómo empieza tu pasión por la Juventus y quién es tu jugador o jugadora favorito. Bueno, la pasión de la Juventus empieza de familia. Ok. Empezó con todos mis abuelos, bisabuelos, abuelos, mi padre, que empezó a llevarnos al estadio cuando éramos pequeños. Y hasta que cumplí mis 16, 17 años, que empecé a seguir mucho más lo que era el plan Juventus. Y de ahí ya cuando estábamos en España, aprovechamos, ¿no?, junto a otros amigos a abrir este club, digamos, porque había muchos amigos aquí, no italianos, sobre todo la Juventus, y decidimos entonces, ¿no?, intentar abrir lo que era nuestro club. Y ahora, en poco tiempo, vamos a abrir también una academy, si todo va bien, por suerte, después de muchos años. Y entonces empezó de ahí, ¿no? Abrimos el club, que estamos creciendo mucho, estamos en un plan muy, muy grande ahora mismo, y va muy bien, la verdad. Y ahora, pues, intentamos crecer con el club
estar más presentes también al estadio. Villarreal, por ejemplo, ahora fuimos, ahora vamos a Madrid y iremos también a Italia ahora con Sporting Lisboa. Vamos a ser más presentes este año, sobre todo en el estadio. Y así empezó, vamos, lo que para mí es la Juventus, ¿no? Y mi jugador favorito desde siempre, pues Del Piero. Grande. Lo que he podido seguir yo, claro, porque Del Piero empezó mucho antes. Yo tengo 22 años y bueno, lo he podido ver completamente, pero bueno, lo que vi yo, Del Piero. Qué espectáculo, qué Y espectáculo. viene a Madrid, Filippo, al partido contra el Real. Sí, nosotros cuando hay mucho partido en España, en Portugal, pues somos los primeros a ir, no tenemos problemas. Hemos reservado ya lo que son los billetes y somos miembros que vamos, por ahora somos 32. 32 miembros de Costa del Sol que van al partido del Real Madrid-Juventus. Sí, nosotros sí. ¡Qué espectáculo! ¿Qué tan grande es el GOSC de Costa del Sol? Te digo, nosotros, a ver, el GOSC Costa del Sol se abrió en el 2018. Ok. ¿Vale? No era mío, no era mi nombre todavía, ¿vale? Lo abrió un conocido nuestro. Yo entré como miembro directamente ahí en el club, hasta que el año pasado, básicamente al final del año pasado, él ya no tenía tiempo para gestionar el club, entonces me preguntó a mí, pues diciéndome, pues, entras tú como presidente, yo te estoy abajo, te ayudo de vez en cuando puedo, y gestionando todo eso. Entonces, pues yo entré directamente ahí, entré que había como, no eran muchos miembros en realidad, eran 20 miembros por ahí cuando entré yo. Y ahora pues con la Academy que estamos abriendo, con la sede física que hemos abierto también aquí en Fuengirola, hemos abierto también una sede física para los eventos, para ver los partidos, somos ya más de 50 miembros ahora mismo, con el objetivo de llegar a final de año a por lo menos 100 miembros. ¡Qué espectáculo! Un aplauso. Sí. ¡Qué espectáculo, de verdad, Filippo! Fenomenal ese trabajo que están haciendo allá. Y bueno, aquí, por lo menos en Pueblo Juve, siempre hemos tenido un cachito de nuestro corazón para todos los GOSC alrededor del mundo, porque son una sede, ¿no? Son como la embajada de la Juventus en los diferentes lugares del mundo y siempre es muy lindo ver que haya ese apoyo y que haya una zona y una comunidad en donde llegar para sentirse junto al resto de los juventinos. Filippo, yo aprovecharía que nos contaste que fuiste al partido del Villarreal para justo pues tocar ese tema contigo y con el prof, ¿no? ¿Qué fue lo que viste tú desde el estadio? Por lo menos de la televisión quedamos muy decepcionados en lo que me concierne. Yo imagino que el prof también tendrá sus opiniones al respecto, pero me gustaría aprovechar que tú estuviste en el estadio. ¿Nos vimos tan mal como nos vimos en la televisión o cómo nos percibiste? No, mal, la verdad que mal, muy mal, en el sentido que no, yo por lo menos lo dije también en Instagram, lo dije también a los chicos en el WhatsApp, en el grupo que tenemos, y prácticamente no sabe ningún jugador, la verdad que yo, por lo menos yo puedo salvarte Perín, porque Perín para mí ha hecho ya bastante para mí por lo que ha tenido, para mí, por lo que he visto, y nada más, porque Ildiz, que es nuestro número 10, que para mí, vamos, ahora mismo es uno de los mejores, son 2, 3, por lo menos ese partido y el anterior que vimos, no es que ha hecho mucho, la verdad. Y Davids, Openda, esos futbolistas al final no lo veo todavía listo para empezar como titulares, la verdad. Yo no lo veo todavía con experiencia, digamos, en el clima Juventus ahora mismo para ser titulares. No lo veo listo. Eso lo ves desde el fallo que ha tenido Davids también. Para mí no es un fallo que ha tenido, que puede pasar. Eso es un fallo que para mí es bastante grande. Yo no lo veo una cosa tan simple, ¿sabes? Un fallo que puede pasar. Yo lo veo como un fallo bastante grande eso. No lo sé. ¿Y Cup Miners? Pregunta Cup Miners, lo que me hace enfadar de Cup Miners es la Juventus. La Juventus que pagó 60 millones para este futbolista, que tardó meses en llegar, que se peleó con la Atalanta porque no quería jugar, quería ir a la Juventus, tanta Juventus, y llega y todavía no hay nada. Todavía no, para yo no lo veo todavía listo, ni lo veo titular ahora mismo. Yo no lo quiero ver titular, pero al final yo creo que no hay muchas opciones porque tampoco somos muchos en el centro, no somos muchos. Y la Juventus
este año he querido fichar muchos delanteros porque tenemos 6, pero uno ha visto que el problema principal ahora mismo no es tanto la parte de adelante, yo creo que la parte del medio tiene mucho problema, porque yo veo Thuram, que si en forma pues puede hacer algo, pero ya está, no veo otro futbolista ahora mismo que pueda ser muy bueno en el medio. Yo no lo veo bien McKennie, no lo veo bien Koopmeiners, Locatelli, Sni, en el sentido que hay partidos que puede hacer algo y partidos que no hace nada. Y después de medio del campo no veo un futbolista, aparte de Thuram, que sea de verdad completo o que pueda hacer algo para la Juventus, ayudar por lo menos. Bueno, es un análisis severo, pero correcto. Yo creo que estamos bastante alineados con todo eso y es una ducha de realidad también. No, prof, tú cuéntanos la tuya. Obviamente no hemos podido hablar al respecto, quizás algunos mensajitos intercambiados, pero en general hicimos el postpartido del miércoles en la noche, pero para esa hora ya estabas bien dormido y tranquilo. Me gustaría ya ahorita en frío, ¿no? Escuchar tu opinión sobre lo que viste el miércoles, en particular, pues un poquito... No entrar como un match análisis de táctica, etcétera, pero me gustaría saber esa opinión, porque es algo que parece ser muy recurrente, ¿no? Lo hemos hablado aquí muchísimo en cuanto al módulo, cómo prepara el partido, etcétera, etcétera. Pero bueno, no sé. Adelante, prof. No, en frío es el mismo análisis que en caliente. A mí el análisis de Filippo me encuentra muy de acuerdo. No lo noto severo, sino que me encuentra de acuerdo. Es más, yo ni siquiera salvo a Perín, porque Perín hizo una buena atrapada en el partido y del resto fue al final responsable del gol que nos hacen al final en el minuto 90 de Veiga. Porque primero en la acción previa sucede lo mismo que sucedió con Di Gregorio y lo vimos en el match análisis del lunes, que no hay una seguridad, no tenemos seguridad entre el arquero y la defensa. Entonces, la otra vez había sido Di Gregorio con Gatti, que una salida blandita, un arquero que no grita, que no domina el área, genera un saque de banda de donde viene el gol de ellos en ese caso. Y esta vez fue similar. Un Perín que tampoco muestra solidez, dominio del área, regalamos un córner con esa mala salida de Perín y luego viene el cabezazo de Veiga donde también marcamos mal y donde el mismo Perín mostró muy flojos reflejos, ¿no? Para un arquero de primer nivel, porque la pelota le pasó realmente a centímetros de la cabeza y reaccionó clamorosamente tarde, ¿no? No digo que sea fácil, pero o sea, si sumas el 50% de la jugada previa donde sale mal y el 50% de esa falta de reflejo, pues yo a Perín lo encuentro culpable, bastante culpable de ese gol. Y del resto, pues sí, yo más de lo mismo que venimos analizando desde prácticamente todo el ciclo Tudor. No hemos visto mejoras en lo absoluto, sino que más bien vemos nuevos errores, ¿no? El último del partido en Villarreal fue el gran Juan Cabal en la banda izquierda contra Nicolás Pepe, ¿no? Una cosa que tú dices, bueno, pero o sea, no hay forma de explicarlo, ¿no? No hay forma racional de entender esta estupidez, esta preparación de partido peorra, porque es que no encuentro palabras para decir, bueno, yo, o sea, no hace falta tampoco ser un análisis brillante del Villarreal, basta sentarte, ver un poquito del equipo, bueno, mira, tiene un Mikau, que lo dijimos acá el viernes, tiene Mikau Tatse que la está metiendo y tiene a Nicolás Pepe, que es un picantico que va por fuera, que es rapidísimo, que te complica, ¿no? Y eso es lo principal, ¿no? Que destaca el Villarreal y el tipo va y dice, bueno, yo voy a preparar a Juan Cabal, tipo que viene de ligamento cruzado, que no ha sido titular, que no está ni cerca del 100% de forma, y ese es el que voy a poner en contra de Nicolás Pepe, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pero acá estamos todos locos, o ¿qué pasa? Y voy más allá. Nadie tiene la bola de cristal, pero si Cabal no se lesiona, la Juventus pierde 4-0 ese partido. 4-0. Con probablemente 10 hombres con el mismo Cabal expulsado.
Es lo que dice Capo, Es, ¿no? Que terminamos con 10 jugadores. es una vergüenza lo del señor Tudor en esa preparación de partido. Una vergüenza. Porque en cuestión de 14 minutos lo destrozan a Cabal en la banda. Lo destrozan. Literalmente. Amonestado la primera se lo llevan amonestado a punto de ser penal. La segunda se lo vuelven a llevar y bueno, mete un empujón ahí que bueno, no estoy diciendo que era para ser penal, pero arriesgadísimo. Un árbitro ahí severo puede pitar el penal o lo llama el VAR, ¿no? Cosas típicas que le pueden pasar a la Juventus, ¿no? Mira, te llama el VAR porque los árbitros un poco saben que siempre la tienen agarrada con nosotros y hay un brazo largo que empuja un poco al jugador del Villarreal, zafó de esa y luego otra vez se lo vuelven a llevar, engancha para el medio, hay un disparo. O sea, fue una pesadilla esos 14 minutos que, bueno, luego le tira el muslo al chico que es el menos culpable de todo esto, ¿no? Claro. Bueno, otra de las cosas ilógicas que, bueno, también uno se tiene que preguntar es cómo es que hay más de 50 personas viendo y menos de 20 me gustas en el directo. Esas son las vainas que uno también no termina de entender en todo esto. No, pero bueno, en general sí, también. O sea, dentro del partido teníamos para también cerrar el partido. Tú pegó el travesaño David. No me lleves ahí, porque en el segundo tiempo, claro, luego, o sea, con el ingreso de Conceizao en el segundo tiempo y la salida del amigo de Filippo, el equipo mejora, ¿no? Porque para sorpresa de nadie, Conceizao cuando entra de revulsivo es determinante, un jugador picante que se vuelve muy difícil de marcar, ¿no? Sobre todo de revulsivo. La Juventus mejora, se va en ventaja y luego daba la sensación de un Villarreal caos, estaban en la lona, estaban muertos y allí había que dar el golpe. Sí. Y nuevamente no tuvimos una lectura acorde desde el banquillo de la Juventus. Tudor no leyó el momento porque teniendo material en la banca para sumar al ataque y para tratar de terminar de cerrar el partido, pues no lo hace y tuvimos que ver, no sé, 84 minutos de Jonathan David en cancha. Nuevamente algo vergonzoso, que no, digamos, ya en minuto 47 se come el gol debajo del arco. Luego sigue sin hacer nada, falla inclusive varias acciones. Luego tiene la ocasión del palo por ahí el minuto 70. O sea, si en ese momento no lo terminas de sacar y sumar a tipos como Pendá, como Vlahovic y tratar de... Es que no se puede entender esa lectura. Aprovechando para saludar a Alberto. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo te va? ¿Cómo va todo, Enzo? Todo bien por acá. Tiempo sin verlo, ¿verdad? Bienvenido. Hacía tiempo que no te veíamos, Albertico. Sí, bueno, en cuanto al travesaño, o sea, yo creo que ahí hizo la jugada que tenía que hacer y corrió con mala suerte en ese particular, pero o sea, ya también era hora de cambiar y probar algo diferente. Y después el equipo se tiró para atrás, ¿no? O sea, prácticamente dándose por vencido y poco a poco se fue reconstruyendo el Villarreal y encuentran este gol del ex en el último minuto. Igual, una vez más, tú sabes que esa fue mi calvario el año pasado, prof. O sea, la inhabilidad de defender centros es algo que todavía nos los llevamos encima. Habíamos mejorado un poco, pero seguimos sin terminar pero a esa dificultad de defender la pelota parada, hemos añadido un equipo que no sabe defender en ningún aspecto del juego, un equipo que está constantemente sufriendo, desequilibrado y sufriendo los ataques del equipo rival. Constantemente el equipo está roto en la mitad de la cancha. Tenemos problemas estructurales en la mitad de la cancha, como decía bien Filippo, que hay un par de jugadores allí, pero el resto poco y nada. Y si a eso le sumas la estrategia del técnico de querer ser tan agresivo, de querer ir a hacer una presión alta cuando no la puedes hacer porque no tienes la condición física para hacerla, desgastas a la plantilla, quedas a mitad de camino y terminas todo el tiempo con las líneas rotas, pues recibiendo los ataques del rival. Exacto. Bueno, le damos la bienvenida a Marco también. Marco, Alberto, les presento Filippo de GeoFC de Costa del Sol, que no lo había presentado, disculpen.
Y bueno, para darles también a ustedes un poquito de espacio, ¿no? Para que nos digan cómo se sienten después de este segundo empate al hilo en la Champions League, el cual nos posiciona en 23º puesto. Upa, miren quién se vino aquí, pero bueno, la sorpresa. Tatico, bienvenido, hombre, ¿cómo Que se estás? conectó Marco, me tuve que meter yo. Claro, claro. ¿Cómo estamos, chicos? Bienvenidos. Bueno, Hola, Alberto, muchachos. Marco y después Tato con sus comentarios sobre lo que sucedió durante la semana y algo que quieran resaltar. Bueno, para mí los resultados bien se están dando, pero con mucho ida y venida. Como dice Enzo, en el mediocampo, bueno, le hemos discutido bastante, el mediocampo con dos, lastimosamente ha sido un hueco y creo que Tudor está apostando mucho al 1 contra 1 de que los defensas, bueno, digamos, los tres centrales pueden parar a los delanteros 1 contra 1, cosa que arriesga mucho y hemos recibido muchos goles y sin embargo hemos podido hacer bastantes goles. Entonces, la idea de Tudor es una idea que creo que es totalmente diferente a la que hemos venido viendo durante los últimos 20 años, donde nuestra defensa era acompañada por un mediocampo de contención completo, donde se respetaba más el cero, y aquí se arriesga más. Aquí vamos golpe con golpe. Parece la película de Rocky, así, derechazos contra derechazo, derechazo contra derechazo, a ver quién termina al final de pie, y eso nos está costando, pero resalto lo positivo, que es el juego de Turán, que ha estado a un nivel excepcional. Gildis ha tenido sus momentos, ya se ve cansado, que extraordinario, y creo que lo que es Kelly, lo que es Bremer, y cuando Calulo jugaba de central lo ha hecho muy bien. Ya Calulo por derecha me parece ya que limita mucho y creo que Joao Mario debería ser de titular. Pero la situación yo le veo que todavía se puede reparar. Yo creo que hay muchos ya que Tudor out, que empezaron ya a ver todo lo negativo que hace Tudor. Cuando se ganó y se hablaba de la fortaleza mental del equipo, que por lo menos yo destaco que no se está cayendo en esas lagunas que se caían con Allegri, con Mota, que de repente el minuto 30 hasta el minuto 60 era como que el equipo se le olvidó las ganas de jugar. Pero sí, obviamente preocupa que te metan tantos goles y el problema defensivo, pero yo creo que esto no es para tener pánico todavía. Claro, esta seguida de partidos hay que ver cómo termina. Y es complicada esta seguida de partidos. Pero creo que se puede sacar puntos y si se pones a ver, tenemos victorias y empates. No es una temporada que está empezando, así que esperemos que pueda rectificar un poquito la estrategia, que lo dudo, pero vamos a ver qué resultado les trae, porque la de Moto era una estrategia súper, súper especial, que era la más de la NASA, que venía la super estrategia, que era un elegido por Guardiola, que era próximo Guardiola, perdón. Y miren cómo terminó todo, un vestuario totalmente roto. Así que esperemos que el vestuario unido y la fuerza que tiene el equipo logren las deficiencias que estamos viendo en el mediocampo en el parado táctico. Buenísimo. Marco, a ti la palabra, ¿cómo lo viviste desde Turín? Filippo estaba en el estadio, nos contó cómo lo vivió del estadio. Y ahorita también estaría bueno saber, ¿no? Cómo se vivió de Turín. Me imagino que lo fuiste a ver en la sede. Sí, sí, estábamos allá. Capi, no lo sé, yo como dice Alberto, no quiero ponerme ya en una situación de crítica absoluta, estamos apenas empezando la temporada, es verdad que hemos visto cosas buenas, cosas menos buenas, hemos visto sobre todo en los últimos partidos un poco de confusión en la cabeza de Tudor, tan en los planteamientos iniciales como en los cambios. Pero a mí no me parece todo para echar a la basura como muchos están diciendo. Hay que tener en cuenta varios factores. Hay sobre todo, yo siempre lo digo, pero ahí son, digamos, pensamientos distintos, formas de pensar distintas. Yo siempre pienso que el entrenador incida bastante, pero no es tan determinante como muchos quieren pensar.
Porque cuando yo veo un primer tiempo, por mucho que esté un poco mal planteado, por mucho que te arriesgas a Cabal, por mucho que pones a Koopmeiners otra vez en una posición donde no te ha dado absolutamente nada, las únicas veces que te ha dado algo estaba en otra posición. Pero cuando tienes a jugadores como Koopmeiners, cuando entra Joao Mario, Cambiaso, McKennie, que no centran un pase a 3 metros. Yo puedo criticar hasta cuanto uno quiera al entrenador, pero si uno no centra un pase a 3 metros, es un problema que va un poco más allá de la estructura táctica del equipo y del planteamiento táctico que le dé su entrenador. Nosotros en el primer tiempo hemos hecho un partido horrible, pero totalmente, pero viciado por muchísimos errores individuales. O sea, yo no he visto que hubiesen decisiones tan equivocadas e incidentes sobre el partido como los errores individuales que vimos. Y eso es un tema de concentración, en mi opinión, porque el mismo equipo entra en el segundo tiempo con una buena dosis de concentración y de garra, y en nada le da la vuelta al partido, le toma la supremacía del campo, empieza a darle ritmo al partido. Como siempre, al final, probablemente, tanto el equipo como el entrenador han pecado un poco de inexperiencia y de miedo, que es algo que yo no quisiera ver, porque yo creo que a nosotros en los últimos minutos nos ha faltado realmente un poco de coraje para seguir tratando de hacer el partido, y por otro lado hemos visto otra vez el partido deciso por errores técnicos de jugadores, porque en mi opinión, luego se puede discutir mucho sobre la forma de defender en las pelotas inactivas de Tudor, pero ahí tan Perín como Gatti, como el otro que está en el medio, McKennie, o sea, Renato Veiga entra solo en el área del arquero, en el área pequeña, y eso es absurdo. Así que yo creo que haya mucho que trabajar, pero hay mucho que trabajar en los detalles y que todos sean responsables de lo malo que hemos visto el otro día en la cancha. Porque yo creo que cada jugador, como el entrenador, tengan que hacer un poco de autocrítica. Sobre todo pensando en lo que se pudo hacer en el segundo tiempo. Yo creo que si alguien hubiese empezado a ver el partido en el segundo tiempo, que ve, bueno, 1-0, a saber cómo ha pasado, y empiezan a jugar y le dan la vuelta así, la gente estaría más que contenta. Pero los partidos duran 90 minutos, en esos primeros 45 minutos no nos habrían podido hacer mucho más daño. Así que yo creo que hay que ponerse las pilas y trabajar. No veo que el camino esté equivocado, pero sí, hay que trabajar más, hay que trabajar mejor, pero no es la hora todavía de los juicios y de ponerlos todos ahí esperando a que coman o no coman el panettone, porque estamos en octubre. Les recuerdo que estamos invictos todavía, tan en Italia como en Europa. No hemos brillado, hecho cosas increíbles, pero seguimos ahí invictos. Estamos a -1 de la puntería de la Serie A. Nos viene un partido jodido ahora. Sería mucho mejor hacer las cosas bien y ganarlo, porque luego si ganas un partido así antes ¿cómo se dice? La pausa de las elecciones, todos sabemos cuánto es importante ese momento, porque luego te pasan 2 semanas en que te quedas con ese resultado y te van a influir mucho en cómo preparar los partidos siguientes, y esperemos que todo vaya bien, pero yo predico calma, porque no se puede empezar a gritar tantos, a ser tan alarmistas en el 3 de octubre cuando todavía no has perdido un partido. Calma. Filippo, voy contigo sobre este tema, ¿no? Justo lo que menciona Marco, porque al final yo creo que también tiene razón Marco. O sea, al final, por ejemplo, el gol de David entraba, nos poníamos 3-1, seguramente ellos no remontaban, no podían agarrar de ahí, y estaríamos hablando de una remontada espectacular de la Juventus. Es el empate que termina
frustrando. Y yo creo que aquí es algo, quizás durante el partido me di cuenta, o ya después analizando un poco, que nosotros somos muy dependientes de las individualidades a este punto. Quizás todavía el equipo no esté engranando completamente y por ejemplo, alguien como Conceição que entra puede hacer esa diferencia. Antes, al principio de la temporada, éramos muy dependientes en Yildiz, por ejemplo, ¿no? O el mismo Vlahovic que entraba y metía gol. Pero quizás como grupo todavía no hemos formado una base sólida, como decía ahorita alguien que, por ejemplo, el Inter, ¿no? Aún con los cambios, aún ya cambiando totalmente la situación, saliendo de un ciclo, esa base sólida sigue ahí. ¿Estás de acuerdo con ese análisis, Filippo, o lo ves de una forma diferente? Y tu opinión sobre este alarmismo que se está creando sobre Tudor con una Juventus que, como dice Marco, pues está invicta hasta el momento, tanto en Serie A como en Champions League. Bueno, yo estoy de acuerdo 100% con lo que dijo Marco, porque yo también vi en Instagram o en las redes sociales ahora mismo, ¿no? El Tudor out, por ejemplo, que es una cosa que no se entiende. Vamos, empezó la liga ahora y ya empezamos con el Tudor out. O vídeos de YouTube que ya empiezan fuera aquí, fuera ahí, el otro no es fuerte, pero que no tiene sentido ahora mismo hablar de Tudor out porque no empezó la liga ahora y como dijo Marco, estamos todavía ahí. En el sentido que sí, que hemos perdido puntos que se podían evitar de perder algunos, que sí, que cogemos muchos goles ahora mismo, sí, pero hay que dar cuenta también que tenemos muchos problemas en la alineación de la Juventus. Entendemos también que Tudor es nuevo, digamos nuevo en esa temporada, porque el año pasado no ha hecho mucho, Tudor llegó prácticamente al final. Entonces yo cuento Tudor a partir de este año, ¿no? Y el equipo es lo que es, vamos, han hecho para mí buenos fichajes, pero hay que arreglar todavía un poco de cosas. Volvemos siempre al principio, ¿no? Digamos, el centro del campo, no hay nada todavía de futbolista. Hay solo Thuram de vez en cuando y nada más. Y en la defensa depende mucho de los partidos. Hay Kalulu que, como dijo Alberto, en la derecha no es bueno por nada. Yo estoy de acuerdo con él, no me gusta. Prefiero verlo más en el centro. Hay Gatti que no se entiende muy bien cómo es, porque antes era mucho más despierto, mucho más, digamos, fuerte y ahora se ve todavía más dormido. Hay Bremer, que si no me equivoco ahora mismo está fuera también y no estamos seguros que vuelve contra el Milán y es un problema muy grande porque Bremer es la defensa de la Juventus. Yo lo veo como la defensa principal de la Juventus y no está. Entonces hay que ver quién poner. ¿Qué vas a poner? ¿Rugani? Pues yo prefiero Rugani en vez que un Kelly, por ejemplo. Yo lo veo más seguro. Pero también ahí hay que ver muchas cosas, ¿no? Y no lo sé, yo me encuentro muy de acuerdo con Marco. Al final te digo, el Tudor out ahora mismo no tiene sentido. Lo que dicen Tudor out ahora eran lo que decían antes Thiago Motta out al principio, como decían antes Allegri out al principio. Es que esta gente siempre está ahí, ¿no? Criticando sin saber lo que es el fútbol al final, ¿no? Pero te digo, hay que darle tiempo y ver lo que pasa. Es claro que si tú llegas a mitad de temporada y todavía estás con los mismos problemas, pues entonces Tudor va a empezar a tener bastante culpa, ¿no? Digamos que si tú no encuentras una estabilidad también con la alineación, pues no lo sé. Tú continúas a cambiar la alineación, ¿no? Tú continúas siempre a cambiar futbolistas, pero tendrás que tener una bastante fija, ¿no? Digo yo. Y yo entiendo que tú compraste 6 delanteros, pero hay que ver cómo organizarlos también, esos 6 delanteros, ¿no? Porque Vlahovic ahora mismo para titular no tiene sentido. Vlahovic ahora mismo lo veo más normal y más fuerte entrando después. Pero hay que ver también Davids cómo está. Ahora mismo no lo veo al 100%. Y Openda tiene que entender que Openda titular es unas cosas. Openda que entra al 60 minutos, al 70 minutos es otra cosa también. No lo sé. Hay que ver también esto. Conceição es la única seguridad que tú ahora mismo tienes. Porque Conceição prácticamente está haciendo bien y ha hecho muy bien también el año pasado. Es uno que salta, corre, pasa contra el adversario, no tiene problema, no tiene miedo. Y hemos visto también con el Villarreal lo que ha hecho. Porque al final no hay cosa nueva. El problema que tiene la Juventus hoy, del año pasado, de hace 2 años, de hace 3 años, es siempre el mismo. Cada vez que la Juventus hace el 2-1 o el 1-0, llega a cerrarse y no hace nada. Es el problema de decirlo. No sabe gestionar bien
el resultado. Porque si tú ganas 2-1, tú no puedes cambiar y ponerte todo en defensa y cerrarte, porque al final no eres un equipo como, yo que sé, Leche, la Fiorentina, el Bologna, que claro, ellos pueden entender que se pueden cerrar porque quieren ganar puntos, ¿sabes? Pero la Juventus no puede permitirse de llegar contra Villarreal, hacer 1-1, el 2-1 y después cerrarse así de esa manera. Yo no lo veo normal. No lo veo normal. Y en este tema yo creo que tiene también la culpa el entrenador de los cambios que tú haces. ¿Sabes? Si tú veías la diferencia, yo veía la diferencia cuando estaba en el estadio. El entrenador de la Juventus, que era más, ¿sabes? Decir más calma, tranquilo, respirar, cabeza, hacía mucho así, ¿no? Y yo veía al otro entrenador de Villarreal, no me acuerdo cómo se llama, que era muy así, todo para arriba, todo para arriba. Daba igual, todo para arriba. Porque tiene una mentalidad justamente diferente, ¿no? Pero eso no es solo culpa de Tudor, ¿no? Yo no digo que es culpa de Tudor. Pero eso era con Allegri, como era con Thiago Motta, lo mismo. Yo creo que tiene mucho miedo a la Juventus, no tienen cabeza en el sentido de gestionar el resultado. Este es un punto fascinante, ¿no? El miedo que tiene el grupo, ¿no? En fallar. Quizás es algo que no lo veíamos en los grupos anteriores. Quizás viene también un poco de la inexperiencia, ¿no? Lo nombraba Locatelli al final del partido, ¿no? Que la experiencia puede hacer las diferencias en este tipo de partidos, porque si tú vas al papel, en mi punto de vista, la Juventus como equipo, como plantel, era mucho superior al Atalanta y al mismo Villarreal, ¿no? Algunos nombres obviamente sobresalen, como Pepe, por ejemplo, en el Villarreal, pero como conjunto parece haber poca convicción en el momento que empiezas a tener ciertos problemas y eso llama la atención. Alberto y Enzo, ¿alguna opinión sobre esta situación que menciona Marco y esta individualidad versus equipo? Para mí, algo de la individualidad viene de la mentalidad de Tudor que comentó siempre de que los balones tienen que llegar a los atacantes o los diferentes, ¿no? Entonces yo creo que esa transición y por qué no pone tanta persona en el mediocampo, porque le gusta que de la defensa al ataque se llegue rápido y bien sea Gildes con Seisao, que les toque jugar por las bandas y esto con el centro delantero, tengan que hacer algo diferente y puedan ir 1-1 contra el defensa del otro equipo y poder marcar goles. Pero obviamente no se puede hacer todo así. Entonces no podemos estar dependiendo de un solo jugador. Y lo que dice Filippo está bien, de que una cosa es Blažević entrando a titular, otra cosa es la actitud, las ganas o la forma física en que ataca las pelotas cuando entra en minuto 70. Entonces, si te pones a ver, tenemos 3 centros delanteros y ese dibujo te cuesta porque ¿cómo le das descanso a Yildiz si en ese lugar no hay nadie? Si le das descanso con Seisao por Kup, tampoco es su posición. Y Kup no sé qué posición juega, porque la posición que tengo para Kup es pulidor de banca, o sea, más nada, o sea, no le puedo dar una posición en el campo. Y el tema del miedo, sí, estamos hablando de un equipo que viene siendo golpeado, le quitaron puntos, estos jugadores ya han pasado por ciertas cosas como que la presión de que si empatas ya es algo malo y te destruye la prensa, entonces yo creo que el manejar partidos sí va a costar, creo que se tiene que trabajar en eso y es una mentalidad que creo que se ha creado en el grupo, como dice Filippo, de que a veces como que nos meten un gol y es como que se cayó el mundo. Entonces es como que no podemos remontar. Por lo menos de Tudor le aplaudo, es que el año pasado nos metían un gol y era como que era imposible. Por lo menos ahora lo que dije de que nos meten un gol y vamos, intentamos, lo metemos, capaz no vuelvan a meter otro, pero un poquito más ofensivo. Lo que sí me preocupa es las posiciones como de Openda, como de David, este tipo de incertidumbre quién es el 9, porque empezamos con que no había 9, con que Blažević, no había 9, no. David era 9, Blažević estaba fuera del proyecto, de repente Blažević es el mejor delantero de la Juve, David se encuentra como que tiene competencia, por derecha, si no es Conceição, ¿quién? Si no es Yildiz, ¿quién? Axel, que entró muy bien, me parece que es un chico que va a ser diferente en unos años, que tiene un futuro bien, pero lo que hablábamos para mí el tema del mediocampo es Locatelli es un Gattuso más refinado, o sea, él está bueno para quitar balones,
para ser el acompañante de la defensa, para ser el que está delante de la defensa, pero no te aporta en creación de juego. Y Thuram solo no puede. Thuram solo lo vas a matar. Entonces, creo que no sé si cambiará el dibujo técnico el dibujo táctico, perdón, porque no, o sea, se contrataron delanteros, pero no creo que el traer a Openda haya ayudado mucho, porque ¿dónde lo colocas? Si juega David, no he visto a Openda bien, ni en el centro, ni en los lados. También un chico que llegó hace 2 días y tampoco es que podemos pedirle mucho. Segrova, perfecto, va a jugar creo que en la posición de Conceição, pero también llegó golpeado y en último minuto. Entonces, ese automatismo que se pueden tener de los centros, de dónde colocarlo, de cómo le gusta a tal delantero, o sea, hay que darle juego. Porque Gilde se te puede llevar a un defensa y central, pero por lo menos Blajovic la quiere, no sé, detrás del defensa, a David le gusta más adelantada, Openda. Entonces, cuando tienes tanto cambio en el 9, es como que, tengo que acostumbrarme a cómo cada uno de ellos le gusta la pelota. Porque sabemos que los futbolistas son de automatismo, de que me gusta así y así es donde pego mejor. Entonces son costumbres que se tienen que dar y obviamente los cambios de Tudor en los últimos, los primeros cambios de Tudor siempre me gustan, o sea, siempre me gustan, no siempre le dan resultado. Pero los últimos 2 que hace al final del partido siempre es como que te deja la duda de qué está haciendo. Así que concuerdo totalmente con Marco también de que, por favor, estamos invictos. O sea, ¿qué estamos hablando del Tudor out? O sea, si hay que mejorar mucho. ¿Los jugadores tienen culpa? Sí. ¿El técnico tiene culpa? Sí. Pero no es que hemos perdido feo, no nos han humillado, no nos ha pasado nada. O sea, calma porque una temporada que es larga y ya veremos si puede unos 6 meses ver al Tudor y ver, ok, mejoró, no mejoró, le falta esto, no le falta esto, dónde estamos en la tabla, cómo está yendo la Champions. Pero creo que hay una cuestión de que, como si, no sé, como si el volcán explotó y tenemos que salgan todos corriendo porque, porque no sé, porque no viene la muerte. O sea, con calma, o sea, yo creo que el equipo, si le falta, obviamente, pero hay que darle chance. Quién sabe, Segrova puede ser un revulsivo. Quién sabe si Openda se adapte mejor a una banda o de 9. Porque es chiquitico, tampoco. Lo que yo, Filipe, me dio mucha risa porque dice Conceição salta y tiene toda la razón, salta. Lo que pasa es que cuando salta llega hasta aquí, hasta el 1,5 metros. Conceição, la buena, tiene buena actitud, eso sí, verdad, revulsivo, y te puede durar 90 minutos. Eso es lo que estamos viendo. Hay jugadores que 90 minutos no tienen. Blajovic no tiene 90 minutos porque se guarda mucho en lo físico. Y es como que trota. Cuando entra con 20 minutos, él sabe que esa carga física que tiene la puede romper en 20 minutos y correr. Entonces hay momentos, porque tienes el Blajovic que de repente se pierde, el Blajovic que de repente todo lo que toca es gol. Entonces yo creo que son de momentos, como todos los equipos pasan sus momentos, sus lags, sus momentos de caída, sus momentos top. Así que creo que hay que esperar. Bueno, a ver, un par de cositas, porque también lo mencionaste tú, lo mencionó Filippo. En cuanto a Bremer, no sé si están atentos a nuestras redes, si no lo están, pues obviamente pues le toca regaño, pero publicamos hoy en la mañana lo que había publicado Marco Baridón desde las afueras de la Continaza, ya que Bremer no hizo entrenamiento con el grupo diferenciado para él y en cambio Thuram hizo un entrenamiento parcial. Thuram fue convocado por la selección francesa, mientras que Bremer no fue convocado por la selección brasileña, pero bueno, eso ya es para futuro. Así que empieza a preocupar que Bremer sea siquiera convocado para el partido contra el Milan. Obviamente, a este punto yo no lo veo como titular y Thuram quizás sea convocado, pero para algunos minutos sí es que termina siendo usado. En cuanto a lo que dices y lo que menciona también Marco, que yo estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que está con todos ustedes, Filippo también, digamos, lo que se está leyendo del Tudor out tiene cero sentido, ¿no? Cero sentido. En lo personal nunca lo abogo, creo que hemos dejado bastante claro en este programa que mientras tú eres el entrenador de la Juventus, debes ser apoyado independientemente y esas voces que empiezan a dividir internamente no ayudan en lo absoluto. Al punto de que hoy, pues el mismo Fabrizio Romano tuvo que salir a decir que no hay absolutamente nada en cuanto a la Juventus buscando otro entrenador, ni mucho menos, algo que también publicamos en nuestras redes.
Pero entiendo la desesperación de tanta gente juventina que ve en esta Juventus, digamos, un nuevo comienzo de otro ciclo que tenía que comenzar, que está teniendo problemas y que empiezan ya a entrever, para bien o para mal, que no va a llegar algún tipo de éxito o suceso al final de la temporada. Que sea correcto o no hacer ese tipo de juicio en la cuarta jornada, yo estoy del campo de decir, es muy temprano para tratar de hacer ese juicio. Como dicen ustedes, estamos a un punto de la cima en Serie A, no nos han eliminado de la Champions League, hay que ir poco a poco y darle tiempo al tiempo. Pero entiendo también la gente que está frustrada porque ha visto cambios internos en las gerencias, también impulsadas por contextos externos a la misma Juventus, eso nunca hay que olvidarlo, ha visto cambios dentro del plantel, escuchamos y nos comimos las narrativas del chef y el nuevo filósofo del fútbol, y después también nos desilusionaron ellos. Llegó como Lee, nos emocionamos mucho por las compras que se hicieron, cómo se gestionó el mercado, pero a la vez también nos dimos cuenta que de todas formas habíamos quedado cortos, especialmente en el mediocampo y probablemente en la defensa, en el lateral derecho. Entonces, hay mucha frustración ya, digamos, en la base, ¿no? En la construcción de la gente, y en el minuto, en el momento que empieza a haber algún tipo de resultado no positivo, porque tampoco es negativo, no pierde, sino no positivo, entonces esa frustración empieza a hervir y empieza a salir, y obviamente es ilógico, ¿no? Es una cuestión ilógica estar pidiendo la cabeza de un entrenador a las 4 jornadas de haber jugado, porque no ha pasado nada catastrófico para pedir la cabeza del entrenador, en mi punto de vista. Habiendo dicho todo esto, Enzo, no te he dado la palabra, perdón, pues, sobre todo esto, pero también es cierto lo que dice Alberto, que aquí obviamente nos vamos a sonar como un disco rayado. Tenemos muchos jugadores de delanteros, o sea, muchos jugadores de ataque, que no parece encontrar cómo calzan las piezas de la forma correcta dentro de esta estructura. Quiero saber tu opinión sobre eso y todo lo que hemos hablado, y también lanzar a la mesa para seguir esta conversación, porque increíblemente, y esto es algo que dijo Monblano en la mañana, que también no me lo había percatado, estamos a punto de jugar contra el Milan de Allegri, de Rabiot, y cuando quizás, no sé si esto quiere decir que hay una evolución por parte de los tifosi de la Juventus, pero cuando quizás en un pasado era un enfoque absurdo, obsesivo sobre Allegri, nadie está hablando de Allegri. Todo el mundo está hablando de Tudor y de la situación Tudor. Entonces, no sé si es que es una evolución o es que estamos tan enfocados o estamos tan frustrados con la situación actual que solo nos enfocamos en Tudor. Entonces, Yo creo que puro match análisis, y todos están haciendo match análisis como Enzo, entonces por eso, disculpa Enzo, era esa cosita nada más. dale. No, yo respeto profundamente sus opiniones, pero no estoy de acuerdo. Claro, ustedes dicen, casi todos lo han dicho de una forma o de otra, que el que no la piense como ustedes no tiene sentido. Yo no lo voy a decir así, yo les respeto su opinión. Profundo respeto por todos ustedes. Pero no estoy de acuerdo. Y al que me dice que el que tal cosa no tiene sentido, el que opina diferente es que no sabe de fútbol. Bueno, mi argumentación viene de hace meses, cada lunes, en vivo, durante 2 horas. Son 6 meses, todos los lunes, o casi todos los lunes, me he tomado algún día de vacaciones. 2 horas de argumentación todos los lunes, con imágenes, con las palabras, con las declaraciones, con los errores, partido a partido, no humíferas, partido a partido, con los errores que yo muestro y evidencio uno tras otro, una tras otra vez, del proceso Tudor, que no tiene 4 partidos, tiene 6 meses ya al cargo. Esos son factos. Yo respeto profundamente que ustedes no lo vean así. La pregunta con la que los quiero dejar, que me tengo que retirar ahora en 10 minutos, es que
¿qué opción ven ustedes? Porque el problema de fondo acá es que en el cuerpo técnico no pareciera haber una intención de corrección. Más bien a todo lo contrario, ¿no? La imagen que da y lo que dicen y lo que muestran los hechos, ¿no? Es que van con la suya, van con el mismo esquema, van con los mismos jugadores mal utilizados, van con la misma estrategia, como lo decía Alberto, la de Rocky Balboa, a golpe por golpe, y no pareciera haber una intención de corrección de un camino que para mí es incorrecto. Entonces, si ustedes están de acuerdo con este camino, de verdad, honestamente, se los respeto. Simplemente no estamos de acuerdo. Yo por este camino no puedo ver algo positivo a mediano plazo. Yo me empezaría a tranquilizar un poco si empiezo a ver correcciones que no veo. Si empiezo a ver cosas diferentes, mejorías, racionalizaciones que no he visto y no parece que vayan a ocurrir. A ver, quizás yo me expresé mal. O sea, yo no dije que pensar lo contrario es que no se sabe de fútbol o estás en lo incorrecto. Y creo que he reiterado ya varias veces también un monólogo de como 20 minutos el miércoles de los errores y la inflexibilidad de Igor Tudor. Yo decía, pedir la cabeza de Tudor en este momento me parecía irracional. Ahora te pregunto, o sea, ¿tú abogas porque Tudor debería ser reemplazado ahorita? Esa era la parte que... ¿Ahorita te refieres a antes del partido del Milan? No. No, bueno, pero o sea, después del partido del Milan, independiente. Diciembre. No, yo sí levanté la alarma y no ayer. Yo levanté la alarma hace varias semanas. Y bueno, la reflejé en un meme, ¿no? La reflejé en un meme porque era lo que tenía en la cabeza. Yo veía lo que estaba pasando, veo lo que está pasando en Juventus. Lo empecé a ver hace varias semanas. Me empecé a preocupar de tantos errores y me fui a ver el calendario. Y terminé más preocupado porque venía esta seguidilla de partidas de partidos que quedó reflejada en aquel meme y me preocupa el camino. Entonces, claro. Esto, ¿te puedo preguntar algo? Disculpa, rapidito. Termino, Alberto. O sea, yo no estoy pidiendo la cabeza de Tudor hoy, pero yo sí necesitaría que la directiva a mediano plazo, si esto sigue de esta forma, ante esta seguidilla de resultados, al final, después del Lazio, ¿qué vamos a hacer? Adelante, Alberto. Disculpa que te interrumpí, lo que pasa es que tengo una pregunta que se me ha olvidado y quería hacerla a todo el panel y a ti también porque, como te digo, haces los match análisis, así que te respeto mucho tu opinión, la veo, así que no la comparto siempre, pero la veo. Vamos a hacer así, como todo. Yo tengo una duda y con todo, porque antes del partido, en grupos de WhatsApp, en todo el mundo decía que íbamos a perder, ¿no? Todo el mundo, cuando empezó Tudor, dijo, esto es lo peor que puede haber pasado, estamos agarrando la opción, como decirte, la última, la de la basura, la sobra que quedó, vamos a agarrarlo, renovarlo, pero después se le exige que gane todo. Entonces, siento de que por lo menos esperábamos perder en Villarreal, nos empatan en el último minuto y es como un fracaso. No sé si me estoy entendiendo un poquito. Que a veces empezamos no, es malísimo, vamos a hacer mal, el entrenador no puede, y de repente, como no es excelente, 100% en efectividad, ya estamos criticando. Entiendo la parte táctica, eso sí te lo doy 100%. La parte del mediocampo no me parece, y es lo que yo creo que tú fundamentas el por qué la preocupación de la forma de jugar. Y sí, es verdad, yo creo que lo que está tratando de hacer es perfeccionar su estilo de juego. O va a morir con la suya, perfeccionar lo que tiene, no va a cambiar. Ahí te apoyo totalmente. Entonces, estamos pidiendo mucho a Tudor, estamos siendo muy exigentes, porque cambia a veces la vara. No digo tú ni nosotros, sino a veces creo que decimos, como fanáticos,
A veces somos los peores críticos de nosotros mismos y vemos lo mejor allá, afuera. Pero de verdad, muchos comentarios de vamos a perder con la Villarreal, no va a meter 5. Cuando el primer gol, todo el mundo perdimos 0-5, 5-0, perdón. Y de repente, como a 2-1 o 1-2 y nos empatan, ¿cómo es posible? Somos lo peor. No, bueno, yo más o menos entiendo tu punto y yo siempre trato de separar el análisis, ¿no? Por un lado va los resultados y por otro lado va las formas, ¿no? De lo que estamos exactamente, haciendo. exactamente. Entonces, el análisis de los resultados ha sido hasta mejor de lo que nosotros hemos expresado en la cancha. Porque, como tú dices, no sé quién dijo que íbamos a perder 5-0 con el Villarreal, pero el que haya dicho eso, bueno, no sé, el hecho es que el primer tiempo era para perder 4-0 por lo menos, ¿no? Con el Villarreal, y menos mal que se lesionó Cabal y eso terminó solucionando el problema. Y luego, si quieres, nos podemos ir también por allí, ¿no? A hilar en cuanto a los resultados, porque el partido anterior en Serie A lo empatamos por un regalo del tipo el Atalanta, que hace un strike y nos cae el gol de obra y gracia del Espíritu Santo. Ese era un partido para perder. Pero igual no, el partido con Villarreal, no sé cómo, si el error de Cossonú, el strike de Cossonú, es por obra y gracia del Espíritu Santo, que tú empates un partido, una chilena de Gatti, que luego también se come el arquero, pues también estamos hablando de cosas espiritualmente, que hay que buscar explicaciones espirituales, ¿no? Una chilena de Gatti, y luego el arquero, porque fue una chilena espectacular, sí, pero que le salió central, y el arquero la fue a despejar y se la terminó metiendo él mismo. Y agrego y termino, el segundo gol, otro regalo de Parejo, que ya, bueno, los años pasan por todos, no soy solo yo que me quedo calvo y me salen canas en la barba. Parejo también está viejo, le regala la asistencia a Chico Conceizao, que se va derecho al arco y marcamos el 2-1. Entonces, los resultados también hay que saber leerlos, por no hablar del partido con Inter, el que todos más gritamos y todos nos emocionamos. Fue un partido que estaba prácticamente, bueno, no perdido, pero empatado, y tenemos la suerte de que un tiro de Atsic, sí, un tiro duro, pero bastante central, también Sommer es protagonista y se la termina comiendo medianamente Sommer. Por no hablar de Borussia Dortmund, donde otro partido perdido, 4-2 abajo, y de la nada, pues en los 3 minutos de descuento entra Vlahovic, o sea, como te digo, el análisis de los resultados también lo podemos hacer. Y allí es donde yo destaco, o prácticamente lo único que le he destacado y reconocido y agradecido a Tudor, es ese espíritu, esa garra, ese DNA juventino que ha inculcado en el grupo, que no se rinde. Así esté todo mal, estén jugando mal y él cometa malas decisiones, el espíritu esté ahí, la garra está ahí, y la rebeldía de no perder la ha logrado inculcar, y eso definitivamente ha sido gracias al ciclo Tudor, ¿no? Porque definitivamente se notó ese cambio de actitud del equipo respecto al ciclo anterior. Y con esto, chicos, está súper interesante la conversación, me tengo que despedir, lo sigo escuchando, un beso a todos, un abrazo, y Forza Juve, que me da pena no poder hablar de ese partidazo del domingo contra el Milan. Y bueno, espero poder estar el lunes con el match análisis, porque bueno, como saben, cuando el partido es domingo al final de la noche y el lunes se trabaja, entonces a veces se complica la preparación del material, pero bueno, un abrazo a todos y Forza Juve, sigan con el programa que está buenísimo. Hasta luego. Dale, prof, mil gracias. Sí. Chicos, pregunta para ustedes, ¿no? Filippo, Marco, con justo lo que trae el prof al cocedor aquí. ¿Qué opinan al respecto de lo que él nos dijo? Filippo, empiezo contigo, después contigo, Marco. No, digamos que de una parte seguramente tiene razón, pero de la otra yo pienso también que, como también dijo Marco antes, no es solo el entrenador, ¿no? Porque cada vez que la Juve pierde, en general, hablo de todos los tifosos de la Juventus, de todo el mundo, pierde un partido,
empata otro, o como ahora que estamos empatando muchos partidos, estamos perdiendo puntos, entonces vamos a criticar solo lo que es el entrenador, ¿no? Entonces vamos a crear después lo que es un vídeo en Instagram o en cualquier lado, Tudor out, o Tudor fuera, o esperamos a principio de año, cuando llega la sosta, para intentar a ver qué hacer, si echarlo o no. Yo te digo, yo no cuento Tudor el año pasado porque intentar decir cómo ha ido Tudor el año pasado no tiene ni sentido al final, porque Tudor lo cogieron para terminar la temporada, intentar llegar en Champions y ya está. Después, la Juventus se ha querido continuar con Tudor, pues bien, está bien, pero ahora hay que ver cómo hacer las cosas, ¿no? De una parte, sí, Tudor tiene bastante culpa en el hecho que tiene que todavía entender cuál es la alineación también un poco justa para empezar ya a tener una línea y no continuar a cambiar cada partido continuamente a todos los futbolistas. De otra parte, también hay que entender a los futbolistas que todavía no parece que no están no están bien uno entre otro. Esto lo vimos también con el Villarreal. Primer tiempo lo regalamos prácticamente a Villarreal. Podemos perder también 5-0 primer tiempo, tranquilamente. Tú veías que no se encontraban los futbolistas uno con el otro. Pero esto, no sé si es 100% culpa de Tudor, de los entrenamientos que hace, de la preparación, o son los futbolistas que todavía entre ellos no se entienden. No sé precisamente de quién es la culpa. Yo veo que sí, el entrenador tiene algo que ver cuando un equipo pierde, pero yo quiero entender también los futbolistas que tienen aquí. Entonces, ¿todavía ya están juntos en el partido? ¿Van de acuerdo? ¿O todavía los nuevos, con los futbolistas que ya estaban el año pasado, todavía no se encuentran bien? Eso es lo que hay que entender también, pienso yo, ¿no? No lo veo muy claro todo completamente yo, pero pienso que sí, Tudor tenga su culpa, pero no como ahora los tifosos de la Juventus están dando. Marco. Yo sigo con lo mío, es muy pronto para juzgar. Es verdad, Enzo dice llevamos 6 meses, pero 6 meses de condiciones muy distintas. Llegó el año pasado para terminar una temporada con una situación de emergencia, se puso en su zona de confort y llegó la nave al puerto. Empieza una nueva temporada, le dan bastante material nuevo, pero al final sin ir a cubrir realmente las que son las carencias de este equipo, probablemente creyendo mucho en Cup Miners, quizás, no sé si Tudor o la dirigencia igual empujó un poco para apostar sobre Cup Miners y ahora se apuesta sobre Cup Miners, acaba de empezar la temporada. Pero yo no lo sé, no le voy a decir terco a Tudor todavía, porque es justo que si uno empieza con un proyecto, le des por lo menos un par de meses para ver si funciona, para aplicar sus correcciones. No sabemos tampoco si a lo mejor Tudor está trabajando en otra cosa, pero como no la tiene lista, sigue con su esquema, digamos, de default, que es el que le da más garantías. Tenemos todavía a unos cuantos objetos misteriosos como Openda y David, pero él lo ve todos los días. Creo que una idea se la haya hecho. No lo sé. Seguramente el profe viene y me dice, yo analicé todos los partidos, en todos los partidos encontré los defectos, las cosas que no van, Tudor no corrige. Sí, pero vas analizando después, tú realmente no conoces muchas cosas que pasan al interior, no conoces cuál es la idea de Tudor a mediano plazo, a largo plazo. Luego no te digo que no tengas razón. El año pasado Tudor criticó a Motta desde el minuto 1, yo estuve hasta a febrero esperando Motta. Pero me parece, como yo soy hincha y no soy técnico de la Juventus, que como hincha tú le tienes que dar un poco de confianza al equipo cuando acaba de empezar una temporada, cuando el técnico todavía tiene que, digamos, encontrar su esquema, su estructura, el equipo también. Así que yo este tipo de juicio lo voy aplazando a más adelante. No me importa que haya hecho ya 3 meses Tudor la temporada pasada, para mí eso no cuenta, puede contar como para avanzar con el tema del ambientamiento. ¿Se dice ambientamiento? Ambientación, ¿cómo se dice?
Sí, está bien, ambientación, sí, está bien, se entiende. Ambientación para ambientarse, pero Tudor tampoco es que tuviese mucha necesidad de ambientarse, ya que jugó una vida en la Juventus y trabajó en la Juventus nueva hace 2 años, así que yo espero, Capi. Yo he visto también cosas buenas que no nos gusta destacar porque la actitud destructiva siempre es la que apasiona más, es la que te da más que conversar. Pero yo quiero esperar, he visto cosas buenas también. El tema que dice el profe de la actitud, para mí no es es toda una mierda, lo único que le puedo decir es que yo creo que el tema de la actitud es un tema primario. El tema de tener una cierta mentalidad, una cierta fuerza mental para saber enfrentar ciertas dificultades es algo fundamental, es algo en que, por ejemplo, el año pasado Motta trabajó poco, en mi opinión, porque el año pasado, si no recuerdo mal, casi nunca conseguimos remontar un resultado. Si la Juve le metían el primer gol era un partido perdido. Este año ya eso cambia, para mí es fundamental. Luego le quiero dar confianza a Tudor, que vaya encontrando también los mecanismos y la identidad del equipo. De momento, lo bueno que puedo ver es que está empezando ya a darle cierto valor, a valorizar ciertos jugadores, porque estoy viendo un Locatelli cada día más importante. Estoy viendo un Conceição que se está haciendo cada día más importante también en este equipo. Espero que poco a poco siga haciendo lo mismo con los demás jugadores que todavía estamos esperando. No digo con Miners, o sea, no pido milagros, pero por lo menos los Openda, David, crecimiento de Thuram que sea en línea con lo que ya está y cosas por el estilo. Bueno, tocando un tema de David, y esto más que todo, pues es una solicitud personal, ¿no? Hay que recordar que David acaba de llegar al equipo, acaba de llegar a la liga y también se está acoplando. Yo creo que también, y me parece que este mensaje de Bernardo es para enmarcar, ¿no? Dice, los fans nos volvimos esclavos de nuestras ideas preconcebidas. Si nos gustaba la idea de Tudor, lo defendemos. Si no nos gustaba, siempre veremos lo malo. Yo creo que eso se puede traducir a todo lo que tenga que ver con la Juventus. Tenemos quizás una sed que yo no lo concibo lógico, y no es para insultar, como dice Enzo, no es para decir que las personas no saben de fútbol, solo que cuando yo digo no lo veo lógico es que yo no lo entiendo, yo soy el ignorante en la situación, por ende no logro ponerme en los zapatos de las personas que dicen este tipo de cosas. Tenemos una obsesión de buscar siempre un chivo expiatorio en la Juventus, los tifosi y la Juventus. Al principio de la temporada, o bueno, hace poco era Cup Miners, después pasó a ser Di Gregorio, después ahorita es David porque falló ese gol, después, entonces siempre es uno u otro, ahorita Tudor y así sucesivamente, ¿no? Yo creo que también hay que recordar que pues esta gente son seres humanos, cometen errores, de todas formas, y aquí no voy a ser popular y yo lo recuerdo, el gol que se come David frente al arco, hubo una desviación del defensa que le incomoda el tiro. David podía haber hecho mejor en esa jugada, 100% pudo haber hecho mejor, pero existe la desviación, lo cual pues también sucede en un partido de fútbol y sucede que un jugador recién llegado, acoplándose a una nueva realidad, también le esté costando esa realidad y necesite su tiempo. No siempre se acoplan, no siempre funciona. Chico Conceição funcionó, Douglas Luiz no funcionó, por ejemplo, ¿no? Para dar dos ejemplos de dos que llegaron, uno se pudo acoplar y el otro no. Veremos si David logra darle la vuelta a la situación y ser el David que metió gol en su debut con la Juventus y no el David que pues le está costando reencontrar el gol. Chicos, volteando hoja al partido de este fin de semana, porque es un partido sumamente importante, en mi opinión, ya que pues podría realmente poner la situación en la Serie A de otra forma, ¿no? Ponerle un lente diferente, pero sobre todo también poner muchísima presión. Si ya ahorita hay una presión infernal, o por lo menos así aparece, con Tudor, para el plantel, para diferentes jugadores,
un resultado no positivo en casa antes de irnos a la pausa internacional, como decía Marco, podría poner una presión severa. Entonces, yo les voy a compartir la probable alineación que lanza Sky Sports hoy. Estamos todavía muy temprano, faltan 48 horas para el partido, así que tomen esto con pinzas, pero es más que todo para traerlo a la mesa y hablarlo, ¿no? Poner un punto de discusión más que otra cosa. Entonces sería siempre el 3-4-2-3, perdón, 3-4-2-3-1. 3-4-2-1. En la defensa, la misma que salió titular contra el Villarreal, en este caso, Di Gregorio en puerta. El mismo Tudor lo había dicho en las declaraciones previas al partido en Champions League que iba a regresar Di Gregorio en la puerta contra el Milan. El mediocampo, Cambiaso regresa a la banda izquierda. Vimos que Cabal se lesionó. Y en cambio, Sky Sport pone a Joao Mario como titular en la banda derecha. Thuram, como les comenté, hizo parcial un entrenamiento el día de hoy, así que poco probable sea titular. Sky Sport vuelve a proponer a McKennie como titular. Koopmeiners no empieza de titular, sino Chico Conceição solo para reiterar, ¿no?, lo que decía el gran comentario de Bernardo. Chico Conceição no podía empezar titular en el partido pasado. El mismo jugador lo dijo, que no tenía los 90 minutos y acordaron junto con el entrenador de empezar desde el banquillo. Pero bueno, ahorita lo pone de titular después de unos días más de recuperación, porque eso, de nuevo, aquí hago una paréntesis, estoy de acuerdo con ustedes, Chico Conceição es alguien diferencial, alguien picantico, alguien que hace la diferencia en los partidos, pero en mi punto de vista también es un jugador muy frágil, que hay que cuidarlo bien, tiende a lesionarse de forma fácil muscularmente, así que pues eso también viene con parte del paquete, y postulan a Dusan Vlahovic como delantero titular en única punta. Empiezo contigo, Filippo, Marco y después Alberto, sobre esta probable alineación. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué cambiarían? Más allá del módulo, que bueno, ya el mismo Tudor nos ha dicho que no va a cambiar. Y cómo ven este partido, ¿no? Contra el Milan de Allegri, con Rabiot enchufado, con Modric, quien se acopló rápidamente a su nueva realidad, y un Milan que hoy por hoy está en primer lugar de la Serie A. Filippo. A ver, en la alineación, al final, estoy bastante de acuerdo, la verdad. Yo, Kalulu a la derecha no lo vería bien, como ya hablamos antes. Pondría Kalulu central, quitaría a Gatti y pondría a Rugani, la verdad. En este punto me gusta más, me da más seguridad ahora mismo Rugani que Gatti, para mí, mi opinión. Después, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Joao Mario, yo al final lo veo bien porque dijimos que en central Thuram no se puede, entonces está bien así. Y delantero me gusta Nildic con Conceição juntos ahí, tan perfectos. Lo que no me convence es Vlahovic, es lo que hablamos antes. Vlahovic ahora mismo está haciendo mucho mejor desde cuando entra, por ejemplo, entra 60 minutos, 70 minutos, es mejor. Físicamente y todo está mucho mejor. Si entra de titular, por ahora no ha hecho nada. Ojalá que si entra de titular, pues me pone 2 goles y estamos todos felices. Pero ahora mismo no lo vería muy bien, la verdad, Vlahovic. Pondría en este punto Davids por el simple hecho que ahora mismo si quiere darle confianza a David, para mí este partido es mucho más importante para Davids que para Vlahovic, porque al final Vlahovic yo pienso que ya está prácticamente fuera de la Juventus porque cobra 13 millones. Yo creo que ya no va a renovar lo que es el contrato con la Juventus y yo daría más oportunidades a Davids, también porque le das más confianza a él mismo como jugador, ya que es nuevo, ya que empezó ahora, pero por lo menos ya le daría más confianza. Entonces pondría a Indiz, Conceição y Davids. Y atrás, te digo, Kalulu central, fuera Gatti y pondría a Rugani. Después lo otro ya, la alineación para mí está bien. Con el Milan es complicado porque es un Milan de Allegri, entonces conocemos bastante bien a Allegri como es, un Rabiot que Allegri quería al 100% en el Milan, porque al final es su, como se dice, pupilo, ¿no? Lo quiere siempre a su lado, entonces hace bien. Y en Milán yo veo que es un equipo que está creciendo mucho. En Milán también, con la Cremonese perdió y empezaron ya los rumores con Allegri, no, esto no, en Milán no, pero a veces ahora ya en Milán ahora mismo, contando también que tiene solo la Liga. Este año no tiene que jugar copas. Claro. Entonces,
yo creo que este año también es un equipo que dará miedo, como el año pasado el Nápoles, pues este año hay el Milan que dará mucho jaleo a todo el otro equipo. Entonces te puedo asegurar que será un partido muy, pero muy complicado. La cosa positiva es que por la banda de Conceição está, si no me equivoco, Rotto, el jugador del Milan, que no me acuerdo el nombre ahora mismo, que es bastante fuerte, empezó muy bien la liga este año, y Conceição ahí puede hacer mal al sustituto del jugador que está lesionado. No me acuerdo el nombre del chico. Es Estupiñán, creo que Eso es, Estupiñán. Y ahí, que visto que no es Estupiñán, pues Conceição ahí puede hacer mal al jugador que juega, vamos, ahí. Entonces yo creo que esa relación está muy bien. Ahora, será complicado porque venimos de unos partidos que mentalmente la Juventus no creo que estará al 100% bien. Pero yo creo que se puede hacer un buen partido, siempre que no regalamos el primer tiempo, porque ese también es otro problema. Pero si vamos a hacer un partido completo, yo creo que podemos hacerle mal al Milan. Buenísimo. En cuanto al Milan, la alineación que se está lanzando ahorita es mañana en puerta, obviamente. Tomori, aunque acaba de regresar a entrenarse con el grupo, así que quizás ahí entra De Winter, un ex nuestro. Gabbia, Pavlovic. Después en el medio es un 3-5-2. Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot y Bartesaghi. Y en arriba, digamos, es con Pulisic y Jiménez o Leao sería la oportunidad. También está en Cucu, ¿no? Tienen un equipito interesante, Marco. Voy contigo. Yo creo que será importante estudiar bien la fase ofensiva, porque conocemos a Allegri. Allegri nos ha estudiado, sabe perfectamente todos nuestros puntos débiles, habrá preparado el partido desde el lunes porque están fuera de las copas, de forma maniacal, jugando sobre nuestras debilidades. Pero nosotros también tenemos, creo, un equipo que le puede dar muchos problemas, porque yo creo que ya de Yildiz y Conceição tendrán que sacrificar a un mediocampista. No pueden hacer un 3 contra 3 de los defensas. Creo que Fofana irá jugando sobre o Yildiz o Conceição. Será interesante ver quién jugará sobre Modric. ¿Será McKennie sobre Modric? Volveremos a una utilización de McKennie al estilo Pirlo el primer año, cuando le decía, métete sobre ese jugador y no lo deje jugar. Importante también que ellos, por la banda izquierda, lo veo un poco débiles. Tenemos que aprovechar nosotros también de las debilidades del Milan y aprovechar de nuestras cualidades, que yo creo que sobre todo con respecto al Milan tenemos la ventaja de tener varios jugadores muy buenos, ofensivos, muy buenos también en los espacios estrechitos y en el 1 contra 1, y eso va a ser decisivo. Por otro lado, hay que tener mucho cuidado porque conocemos a Allegri, sabemos que nos irá defendiendo con bloque bajo, pero tiene también a jugadores interesantes para jugar de contrapiede, como pueden ser Leao, el mismo Rabiot. Y con un jugador como Modric ahí en el medio siempre hay que tener mucho cuidado. Va a ser un partido interesante, difícil para nosotros, pero tampoco para ellos va a ser un partido fácil. No, es muy difícil hacer una previsión. Son muchas las llaves serán muchas las llaves del partido. Alberto. Estás en mute, Alberto, no te escuchamos. Sorry. Con respecto a la alineación, obviamente me gusta mucho el tema de que sea Joao Mario y Cambiaso por derecha e izquierda, porque como vienen diciendo Marco y Filippo, si vamos a atacar el lateral izquierdo que tiene problemas, sería muy bueno que lo estemos atacando y evitemos la contra por ese lado. Por el otro lado, me parece que está buscando la frescura con Vlahovic desde el inicio y ver si después Openda o
o bien sea David entran a apoyar. Pero me gusta el tema de que no está siendo defensivo, no está tirando a Kalulu en la posición de Mario y colocando a Rugani. Entonces quiere ir a buscar el partido. Y lo que veo acá es que quiere que ese 3-5-2 se convierta en un 5-3-2, que mantener a los laterales o los carrileros, siempre de ellos metidos en defensa. Porque tienes que estar cuidado a Gildis, tienes que cuidar a Conceição, y si te suben Cambiaso y yo Mario, le complica mucho. Pero por contraparte, nos complica a nosotros mucho que tenga a un Modric en el medio campo, a un Rabiot y un Salemaker. Porque por solamente peso específico se llevan a McKennie y a Locatelli, que creo que van a ser bastante precavidos y la salida van a ser por las bandas. Por el medio creo que va a haber poco juego porque tendría que venir Gildis o Conceição a buscar una pelota al medio. O ese cruce que hace ese cambiazo de, perdón, de entrada de la diagonal hacia el medio y ponerse en el medio como receptor de pelotas de Locatelli. Pero claro, el tema está de que en este esquema hay que atacar. En este esquema no puedes tener lax de dejarle que los carrileros suban. Bien sea Pulisic está en digamos, en un buen momento, pero no veo que lo veo más favorable hacia nosotros. No lo veo tan, o sea, es complicado, es un partido, obviamente, con el Milan siempre es complicado. Un partido que obviamente Allegri no sale nunca a dejar mal parado su defensa, siempre a ser como que precavido y buscando la contra, pero nos veo bien parados, por lo menos con los tres centrales yo creo que estamos ok, obviamente atacar siempre para evitar la subida de los carrileros, pero un partido como siempre peleado y se va a definir en cosas pequeñas, individualidades, que bueno, el Milan la tiene y nosotros las tenemos también. Entonces, me parece bien. Obviamente aquí se faltaría Breme por Gatti y Turán por McKennie, pero bueno, obviamente por las cosas de lesiones y temas de musculares hay que cambiar, pero me parece una lesión correcta porque ya es tiempo de que yo Mario juegue en esa posición. Claro. A mí lo que me preocupa es el mediocampo, chicos, porque o sea, si hemos estado sufriendo es ahí, y cuando hay superioridad numérica por parte de nuestro adversario en el mediocampo, lo sufrimos aún más, ¿no? Marco lo resaltó en cuanto a Modric con McKennie, pero al final del día te estás enfrentando 3 contra 2 y tendemos a sufrir especialmente en la labor defensiva que tiene que hacer el mediocampo, porque como tú dices, Alberto, es una alineación que te fuerza atacar, pero cuando hay que defender, pues bajan todo. La cuestión es que llega un momento que ya los mediocampistas no pueden más y la defensa de 3 igual está bastante apretada. Con esta insistencia nuestra de bajar bastante, ¿no? Cuando baja el equipo, baja muy abajo, deja muchos espacios enfrente, y ahí donde venían, por ejemplo, los tiros de fuera del área que tanto nos perjudicaron contra el Inter y el Borussia Dortmund. Para cerrar, y sé, Marco, que te necesitas ir, voy contigo primero, justo con esta última pregunta para ti, porque yo creo que si haríamos una encuesta, una mayoría de los tifosi pensaría que vamos a perder nuestro primer partido de la temporada este domingo. ¿Qué te resalta eso, no? O sea, no sé, negatividad o lo que sea, o simplemente falta de confianza en el grupo y tu opinión, ¿no? La Juventus, ¿cuál es el pronóstico que das para este domingo? Yo creo que es entendible que la gente esté un poco, o sea, que haya esa falta de confianza. Lo hemos vivido el año pasado, un camino parecido. Hemos visto un equipo que empezó haciendo puntos y luego invictos, pero punto a punto, lo destacaban ahí también en el chat. Así que es normal que la gente tienda a ver los fantasmas del año pasado. Yo, sin embargo, pero siempre creo que, o sea, nosotros debemos ser tifosi
y tener siempre fe en la Juventus. Y sobre todo cuando las cosas están apenas empezando, tener un poco más de paciencia, por lo menos no volvernos locos y no llenar el ambiente de negatividad. Solo eso. Luego es lícito que uno tenga dudas, que igual no tenga mucha confianza en el resultado del partido que viene. Pero bueno, equilibrio en todas las cosas, en mi opinión. Alberto, perdón, Ujú. ¿tu opinión sobre esto de que menciona Marco? No, exactamente. Yo no creo que la negatividad es lo que nos tiene que abordar en estos momentos. No veo que sea un equipo intratable. Veo que es un partido difícil, como todo. Ya hemos tenido partido difícil contra el Borussia, fuimos a Villarreal, estuvimos el Atalanta que se cerró con nosotros, ya jugamos contra el Inter y bueno, fue un partido bastante golpeado, de golpe con golpe. Y creo que, obviamente, el mediocampo hay que estar claro que lo ganan ellos, pero yo creo que va a ser bastante bueno las bandas nuestras. Yo por lo menos me mojo con un 2-0. Yo creo que para la estadística y para poder hacer otro banquillo bien con los ceros de Di Gregorio caería bien este domingo, sí. Ese cero. Creo que por más que sea el Milan es buen equipo, pero yo no lo veo que esté por encima de nosotros en un nivel fuerte. Obviamente, un Modric encendido te cambia todo, obviamente, pero también un Yildiz encendido también te cambia todo. Entonces, por lo menos yo mi fichita se la coloco a Yildiz y a Joao Mario. Entonces, por los ataques en banda, yo creo que los centros, los cambios de banda entre Cambiaso y Joao van a afectar bastante ese 3-5-2, que si en algún momento esos carrileros quedan pagando, digamos, que quedan mal parados, estos chicos lo van a poder, digamos, vacunar con ese tipo de jugador rápido. Buenísimo. Bueno, nosotros lo viviremos aquí en el Guachalón el domingo, así que la invitación es para todos ustedes que nos acompañen durante esa transmisión. Veremos al final si el presente de la Juventus le puede ganar al pasado con Allegri y Rabiot. Obviamente hay un poquito de clickbait, pero no, al final realmente va a ser un partido súper interesante. Yo creo un partido muy importante, por lo mismo de que un resultado a favor o en contra puede ser determinante en cuanto a el nivel de crítica y presión que va a sufrir el equipo o no durante la pausa de la pausa FIFA que viene justo después de este partido. Como dijo Marco en su momento, es mucho mejor irse a la pausa FIFA con un resultado positivo en una posición de la tabla más favorable que irse con eso y tener que estar digiriendo esa, digamos, una derrota, si eso llegase a ocurrir, o lo que sea, ¿no? Durante todo ese tiempo. De todas formas, como siempre, los mantendremos acompañados, obviamente, con las noticias en todas nuestras redes, así que aprovecho a invitarlos a que se suscriban a este canal, dejen el me gusta y compartan, pero también que nos sigan en nuestras otras redes, las cuales las hemos estado enseñando bastante durante este directo. Hay varios pronósticos de empate. Jair González dice 2-2, Roberto Gómez también dice 2-2. Intempo, o sea, en este partido no se va a ver el gol del ex. Probablemente sí, yo creo que va a ser bastante, esa es la ley del fútbol, ¿no? Ed André pone 3-0, Milker dice 2-1 y Allegri expulsado, sin chaqueta, obviamente, ¿no? Para mantener la tradición. Pero veremos. La invitación es justo para el domingo. Muchísimas gracias a Marco y a Alberto por haberme acompañado. Mil gracias a Filippo del GOSI desde España que se conectó y gracias también al prof que se pudo conectar. Le mandamos un agradecimiento a Tato que se conectó por 2 minutos. No creo que ni siquiera llegó a 1 minuto la conexión de Tato, pero de todas formas apreciamos el intento. Pasen bonitos viernes, pasen bonitos sábado. Nos vemos aquí el domingo para el Guachalón. Hasta luego, pueblo. Gracias. Chao. Chao.